Bien, a mí me faltan las actividades de esta semana, las voy a trabajar el fin, pero Ujú. no tuve mayor problema con las anteriores. No he checado si por ahí ya están calificadas, pero según yo, ya estaban todas correctas. Sí, ya está todo calificado. Creo que no ha habido nadie que tenga problemas con entregas, entonces todo bien. Muy bien, igual por ahí voy a checar. Ah, excelente. Y Airam, también ya califiqué todo lo tuyo. Creo que tú no me debes. Déjame checar. No, yo apenas estoy viendo lo de estas tareas. Estoy viendo los videos y creo que sí les he entendido hasta el momento. Qué bueno, me da gusto. No creo que se les complique mucho más, o sea, ha sido progresivo y va a ser progresivo, o sea, no nos vamos a pasar de un tema a otro como tan, tan fuerte. Entonces, espero que no tengan ningún problema y en caso de que lo tuvieran, pues ya saben que los puedo ayudar. Gracias. Ay, ¿de qué? Hola Manuel, hola Carla, ¿cómo están? Hola, bien, bien, ¿y tú? Bien, también, gracias a Dios. Manuel, te dejé un comentario en uno de los ensayos, nomás para que lo cheques por favor. Va, claro, gracias. No, no hay de qué. Bueno. Mm, El tema de esta clase es modelos determinísticos, igual para la toma de decisiones. Saben que aquí todo va a ser para la toma de decisiones, pero antes de empezar, pues preguntarles si tienen alguna duda o algo que tengan que discutir al momento. Todo bien. Nos vamos empezando con las entregas de esta semana. Hola Olimpia, bienvenida. Ay, gracias, buenas noches. Buenas noches. Ups, dejé sus calificaciones abiertas. ¿Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, por favor? Se ve claramente, maestra. Listo. Va, excelente. Gracias. Bueno, como les decía, estamos en la semana 3 de trabajo. El tema de esta clase son modelos determinísticos. Seguimos con la misma línea de para la toma de decisiones. Las entregas del próximo lunes, que sería 29, son dos. Volvemos a las mismas entregas que esta semana. Es un reporte de investigación de los modelos determinísticos y ejemplos de ejercicio de modelos determinísticos. Aquí en ejemplos sí es donde cambia un poquito. Pero empezando por el reporte de investigación, pues ya saben, hay que leer las presentaciones, el contenido en Canvas y tomar notas de esta sesión. Pueden utilizar recursos adicionales. Yo no tengo ningún problema con eso. Eh, Hay que realizar el reporte de modelos de decisión determinísticos. Recuerden que tiene que incluir la portada, como ustedes quieran hacerla, con que incluya lo mínimo indispensable. La introducción, por lo menos de una cuartilla, por favor, porque he visto varias introducciones, sobre todo introducciones y conclusiones, que no son ni de media cuartilla. Entonces, sí les encargo mucho eso para no tener que bajarles puntos, por favor. Introducción de una cuartilla, desarrollo de dos y conclusión por lo menos de media y por lo menos dos referencias bibliográficas, de preferencia en formato APA. ¿Dudas con el reporte de investigación? No, Muy todo bien. En la que cambia un poquito es la de ejemplos y ejercicios de modelos determinísticos. Aquí, pues el resumen sería seleccionar el tema de su preferencia de la unidad 3, de los que vienen ahí establecidos dentro de la unidad, y hay que desarrollar un ejemplo aplicado a un caso empresarial. Este puede ser real o puede ser hipotético, como ustedes quieran. Y aquí lo importante es que el caso sea tanto documentado como elaborado en un video. El video sí les pediría de favor que lo más sencillo es que lo suban a YouTube y me pongan la liga. Es el que menos da problemas. Y pues el documento es como ya los hemos venido elaborando. Portada, desarrollo, introducción, conclusión y pues el desarrollo del problema. Mm,
Este sí es un poquito diferente a lo que hemos hecho hasta ahorita. No sé si tengan alguna duda con este tipo de tareas o con esta tarea en particular. No, maestra. O sea, ¿el video Nada. es nosotros grabándonos a nosotros o es como una presentación en PowerPoint y nosotros narrándola? La verdad, todas las tareas que me han subido al respecto siempre han sido voz en off. O sea, tienes Ok, aquí tu presentación y me vas diciendo cuál fue el procedimiento que seguiste, por qué lo elegiste, qué es lo que sucede y ya. O sea, no necesito que salgan ustedes, únicamente que me expliquen el problema. muy bien, gracias. ¿Hay de qué? Maestra, una duda. ¿Mande usted? ¿Está bien? Una duda. Sí, adelante. ¿Está bien si, bueno, normalmente cuando me lo piden así, hago como si justo lo estuviera exponiendo en un Zoom, por ejemplo, o aquí Ujú. mismo por Meet, y subo el link de la grabación al Drive o lo adjunto al archivo que voy a subir de tarea? ¿Está bien así o necesariamente tiene que ser en YouTube? Está bien así, solo asegúrate de darme accesos, porque en esos casos lo que más se me complica son los accesos. Ah, ok, muy bien. Entonces, libre o, pues sí, asegurarse que tenga yo accesos para poder revisarlo. Ok, muy bien, gracias. No hay de qué. Maestra, la duración del video. No hay duración especificada. Límite. Ok. No. Lo que necesites y consideres para que sea, pues, explicado el problema puede ir desde un par de minutos hasta lo que necesites, ahora sí. Y aquí también, o sea, pueden explicarme su caso, pueden explicarme un poquito de la empresa, pueden explicarme cómo es que lo desarrollaron paso por paso o saltarse únicamente a la elaboración del problema. Les digo, puede ser real o inventado, tampoco tengo problema con eso. Y los temas vienen dentro de la unidad 3. Y bueno, si no hay ninguna duda, ahora sí vamos a pasar al tema de la clase, que son los modelos determinísticos. Pero antes de empezar, ¿quién me puede decir cuál fue el modelo determinístico que vimos la clase pasada? Programación lineal. Exactamente, programación lineal. Ese es un modelo, es el más sencillo y pues vamos a ver más herramientas aparte de la programación lineal. Bueno, los modelos son esenciales para la toma de decisiones. Vamos a ver principalmente programación lineal y cómo es que podemos optimizar estas decisiones en base a estos modelos. Todos los modelos determinísticos son herramientas matemáticas. En todas estas se representan situaciones con variables y parámetros que se conocen o se pueden predecir con certeza. Estos modelos asumen que las decisiones se toman en un entorno completamente predecible y que no hay incertidumbre en los datos. Sobre todo cuando estamos hablando de modelos de programación lineal y modelos determinísticos. Podemos dividirlo en 5 características principales que vamos a ver más a detalle, siendo las siguientes. Las características de los modelos determinísticos son que tienen predicciones precisas, que no hay incertidumbre, su representación es simple o simplificada, las soluciones que nos otorga son analíticas y se aplica en sistemas estables y bien definidos. ¿A qué nos referimos con que las predicciones son precisas? A que tenemos datos de entrada y nos da datos de salida consistentes y predecibles. O sea, si siempre son los mismos datos de entrada, no pueden cambiar los resultados de salida. ¿Por qué son incertidumbres? Porque en estos modelos no tenemos nada aleatorio, no hay aleatoriedad o una variabilidad inherente que tenga que ver con sistemas o fenómenos. Aquí no consideramos factores impredecibles o fluctuaciones aleatorias, no consideramos desviaciones, por así decirlo, sino que los datos que metemos son establecidos. Son representaciones simplificadas, de la realidad. Esto tiene sus ventajas y desventajas, ya que por un lado sí suelen ser más simples, son modelos matemáticos más simples. La desventaja es que al momento de asumir condiciones ideales, pues no nos da el resultado real, porque las condiciones ideales pues generalmente están alejadas de lo que es la realidad.
pero nos ayudan a que los cálculos sean mucho más sencillos. Nos otorga soluciones analíticas, ya que tienen soluciones exactas. Todos los modelos determinísticos se pueden resolver mediante ecuaciones matemáticas, sin necesidad de que tengamos que implementar un método de aproximación o simulación. Simulación se realiza cuando nos estamos acercando más a lo que es un sistema o un modelo real. Y son aplicables en sistemas estables y bien definidos. Pues todos estos sistemas realmente son hipotéticos porque, como les digo, en la vida real tenemos muchas variaciones, desviaciones y fluctuaciones. No son sistemas tan controlados en la vida real. Esto es útil cuando los sistemas tienen variables bien establecidas y los factores aleatorios tienen un impacto mínimo o simplemente no se consideran los impactos o las variaciones que tengan. Como les comentaba, o sea, si estos son modelos que se utilizan en muchas disciplinas, nomás hay que tener en cuenta que son alejados de la realidad, no son reales, son simplificaciones de la misma. ¿Qué pasa? Al no tener aleatoriedad e incertidumbre, nuestras predicciones pueden ser poco realistas, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas altamente variables y sujetos a fluctuaciones aleatorias significativas. ¿Qué se les ocurre que puede ser un sistema muy variable? De cualquier cosa. La predictividad del clima. El clima es uno súper variable que también es muy difícil, de hecho no se puede determinar por modelos determinísticos. ¿Okay? ¿Qué otro se les ocurre? El cambio de divisas, las transacciones en moneda extranjera. Hay ciertos modelos determinísticos que sí se utilizan para cambio de divisa por medio de predicciones. De hecho, hay un modelo, no me acuerdo cómo se llama, pero está bastante interesante que se utiliza para hacer las compras, sobre todo dentro de los bancos, que se te da un margen que ya está preestablecido y con eso se mete dentro de las variables y ya ves qué tanta va a ser la compra o la venta en cuanto a compras futuras. Pero sí es un poco impredecible, pero sí hay modelos determinísticos que se utilizan para compra de divisas. Si nos vamos a lo sencillo, realmente no sería muy factible usar un modelo determinístico. ¿Qué otra se les ocurre? Yo pondría uno que para mí es el más impredecible de todos, que es el comportamiento del ser humano. Ese sí, no hay ni cómo establecerlo por un modelo determinístico. Se utilizan diferentes modelos que sí se pueden usar para diferentes predicciones, por ejemplo, cuando estamos hablando de marketing, cómo es que va a reaccionar el mercado y demás, pero modelos determinísticos cuando estamos hablando de humanos, ahí sí yo creo que es lo más impredecible de todo. Pero bueno, algunos de los campos o modelos de aplicación en los que se utilizan los modelos determinísticos: economía, modelos de oferta y demanda, sobre todo cuando estamos prediciendo lo que son precios para el mercado. Planificación de producción, yo he visto que se utilizan muchísimo los modelos determinísticos, sobre todo cuando estamos hablando de inventario. Y planificación de producción en base a inventario y tiempo de entregas. Demanda, costos de almacenamiento y demás. En ingeniería civil se utiliza mucho cuando estamos hablando de tráfico en carreteras. Ahí se utilizan diferentes variables, como son la cantidad de vehículos, la velocidad máxima a la que pueden ir, la longitud de la carretera y demás. También se utiliza, por ejemplo, para el flujo hidráulico, movimiento de agua en sistemas de abastecimiento. En ciencias de la comunicación, la comunicación, no más de la computación, se utiliza para algoritmos de búsqueda y herramientas de programación. Se utiliza mucho para el análisis de datos en general. Para ingeniería eléctrica, para circuitos eléctricos, sobre todo cuando estamos hablando del cálculo de corriente y voltaje, ahí pues utilizamos las variables que son resistencia, voltaje, corriente y demás. Pero aquí no utilizamos la variabilidad de los componentes. Porque, pues, si alguno aquí ha estudiado ingeniería eléctrica o algo de
de eléctrica, pues sabe que hay componentes que tienen cierta variabilidad, depende de diferentes factores. Y en física, también si dejamos de lado la variabilidad que puede tener, se utiliza, por ejemplo, para predecir el movimiento de los proyectiles en función a ángulo y gravedad, pero sin considerar factores externos, por ejemplo, como el viento o la resistencia. No sé si se acuerdan en la universidad o en la prepa, cuando sean problemas de física, que decía, considérese factores, ¿cómo se dice en español? Medidas estándar, o por ejemplo, gravedad de tanto, que no hay resistencia, ni factores externos y demás, y así se hacen más en los cálculos. Ya cuando metemos factores externos, pues ya los cálculos se complican un poquito más. Esto es lo mismo para modelos determinísticos, son más sencillos cuando no tenemos esta variabilidad, pero cuando necesitamos agregarla para que se acerque más a lo que es la vida real, un entorno real, pues sí se complican un poquito más este tipo de cálculos. No se preocupen, vamos a verlos en clases siguientes. Como les comentaba, todos estos modelos son útiles cuando lo que estamos hablando o lo que estamos intentando analizar pueden ser representados mediante ecuaciones y reglas bien definidas. Cuando sabemos que no vamos a tener tanta aleatoriedad o variaciones o desviaciones, por lo tanto, el resultado que podemos obtener puede ser significativo y nos puede ser útil. No hay que perder de vista que la realidad puede ser un poquito alejada en estos términos. Y pues los modelos determinísticos no pueden capturar por completo lo que son las incertidumbres o variaciones aleatorias. O sea, esto es lo más utópico, lo más acercado a pues, un escenario hipotético. Hay diferentes tipos de modelos determinísticos. Ya vimos el primero, que sería programación lineal. Este, como ya vimos en la clase pasada, se utiliza para maximizar o minimizar una función lineal en base a un conjunto de restricciones. Estas son todas lineales. Un ejemplo, como el que vimos en la clase pasada, es la asignación de recursos. ¿Quién me puede recordar qué es lo que queremos maximizar y minimizar? De la clase pasada, Ujú. pues ahí queríamos maximizar las ganancias, ¿no? O las Ok, ventas. sí, y ambos. ¿Y qué podríamos minimizar? Las, ay, no creo si eran las horas de mano de obra. Ok, puede ser una. El uso de recursos, ¿no? Uso de Maximizar recursos. nuestras ganancias utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Efectivamente, sí. O sea, eso es lo que se trata la optimización. Hacer más con menos. Queremos maximizar ganancias, queremos maximizar producción, queremos maximizar todo lo que nos genere y queremos minimizar tiempo, dinero y esfuerzo. Eso es, en resumen. Yo creo que nos vamos a saltar el ejemplo de programación lineal, pues porque es lo que vimos prácticamente toda la clase pasada. ¿O hay alguien que tenga todavía dudas y quiera repasar el ejemplo? De mi parte, todo bien, maestra. Excelente. Entonces creo que nos Igual. podemos saltar al siguiente tipo de programación que se llama programación entera. Ah, bueno, como dato pueden escoger cualquiera de estos que vamos a ver de programación lineal para adelante, para su tarea de esta semana. La programación entera como tal es una extensión de la programación lineal, pero aquí tenemos la característica de que están restringidas a ser enteras en lugar de continuas. ¿Qué significa? No podemos tener valores decimales, sino únicamente números enteros en las variables. La función objetiva y las restricciones son lineales, pero se introduce la restricción de algunas o todas las decisiones de variables deben ser enteras. O sea, no podemos tener decimales, es la característica que tiene. Esto se vuelve muy relevante en situaciones donde las soluciones deben ser números enteros, como cantidades de productos, asignación de recursos directos, decisiones que no pueden fraccionarse, así como la asignación de personas o vehículos.
Por ejemplo, si estamos hablando de una línea de producción en la que necesitamos que trabajen cierto número de personas y mis recursos son las personas, aquí necesitamos, por ejemplo, una programación entera porque no podemos dividir una persona en punto 3. O, sí, sobre todo se manejan personas. Cuando necesitamos que sean enteros. También, por ejemplo, uno de su tarea era cantidad de pastillas que se podían realizar por la cantidad de medicamento que teníamos o de fármaco que teníamos. También aquí la solución pudo haber sido con programación entera, ya que no podemos hacer punto 16 de pastilla, entonces se limita a que sea entera. ¿Se complica un poquito más? Sí, porque en programación lineal se suele dar mucho que tenemos resultados con decimales, pero es lo único que cambia, que las restricciones suelen ser números enteros. ¿Dudas con la programación entera? Ahorita vamos a verlo un poquito más a fondo. Perfecto. La programación entera también tiene sus diferentes variables, depende de qué es lo que sea entera. Tenemos 3. La primera sería la programación entera pura, o PEP. Aquí todas las variables de decisión son enteras. O sea, todas las variables, todas las restricciones que tenemos son enteras. Tenemos otra que es la entera mixta, en la que al menos una variable debe ser enteras, pero las otras podemos tener decimales. En la binaria, estas variables solo pueden tomar valores de 0 o 1, y esta se utiliza sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones de sí o no, o decisiones en las que solo tenemos 2 opciones. Ya, pues, cada una tiene sus características y no las vamos a ver tan a fondo en la clase porque pues no es el tema de esta, pero me imagino que se pueden dar una idea de cómo son cada una. O sea, en resumen, entera pura, todas tienen que ser enteras, o sea, no podemos tener decimales en ninguna de nuestras variables. Entera mixta, una a fuerzas tiene que ser entera, pero las otras pueden ser variables, pueden ser continuas, perdón. Y en binaria, sí o no, 1 o 0, verdadero o falso. No hay de otra. Maestra, ¿cómo podría ser una programación entera mixta? Mixta, por ejemplo, cuando nuestros recursos pueden ser personas y dinero. Personas Ah, son enteras ujú, y dinero puede ser continuo. ok. O tiempo y vehículos. El tiempo puede ser continuo, pero los vehículos son enteros. Por ejemplo, entera pura, podemos estar hablando de personas y vehículos. Entonces, ambos tienen que ser enteros. No puedo tener decimales en ninguno de los dos. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, sí, muy claro, gracias. Excelente. Y Y pues binario no. Ujú. Sí, adelante. un ejemplo de entera binaria, cómo sería? Pues ahora sí que son en las que tenemos sí o no, 1, 0, verdadero o falso. O sea, casi no hay ejemplos de entera binaria. Oh, Pero, por ejemplo, ¿de qué me conviene más asignar un recurso acá o acá? Ahí se utiliza entera binaria. Yo, ok. yo le platico de un análisis que estoy haciendo para mi trabajo. Yo trabajo en una mina. Entonces, Ujú, por ejemplo, yo estoy considerando los tiempos de la voladura, cuánto me tarda cuánto se para la operación para que hagan el disparo. ujú, Este, y yo lo estoy relacionando o lo estoy correlacionando este, a una demora de producción. Entonces, ahí yo estoy combinando, o bueno, estoy haciendo mi variable entera binaria. El día que hay voladura, pues es el 1 y el día que no hay voladura es el 0. ujú. Este, También eh, ok. lo que se suele hacer es establecer un rango. De tal a tal cuenta como 0, de tal a tal cuenta como 1. Sí, Gracias. de nada. Sí, Fernanda, no sé si eso te clarifica un poquito más. Sí, muchas gracias. Sí, pero el ejemplo de limpia, nunca había escuchado uno igual, pero es bueno. Muchas gracias. Los problemas
Pueden ser un poquito más complejos, como les comentaba, ya que requieren algoritmos un poquito más especializados por el tipo de variables que estamos metiendo. Y hay no más variables, hay softwares que ya están más especializados en este tipo de optimizaciones enteras. Hay uno muy famoso, que es el de IBM, el Ceplex. Está el Gurubi. Y hay otros algoritmos que nos pueden ayudar a resolver eficientemente problemas de programación entera, ya que suelen manejar soluciones más complejas que, por ejemplo, Solver de Excel, y nos ayudan a encontrar soluciones óptimas o un poquito más aproximadas. Pero ya, como les comento, se utilizan algoritmos más específicos. ¿Qué se puede hacer a mano? Claro que se puede hacer a mano. ¿Que es más complicadito? Claro que es más complicado. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, en nuestra programación lineal, redondear, que es lo que espero hayan hecho en la tarea, que no sé, que sé que no todos hicieron, pero sí lo ideal sería en estos casos redondear para tener una aproximación a lo que sería un modelo entero. ¿Hay alguna duda con los modelos enteros? Todo bien. Muy bien. Bueno, otro tipo de programación es la programación dinámica, que también se resume como PD. En esta lo que se trata es de dividir un problema grande en problemas más chiquitos y resolver los problemas chiquitos para llegar a la solución del problema grande. Aquí se utiliza mucho en problemas donde la solución óptima pues nos pide o involucra que resolvamos diferentes problemas chiquitos primero. Se utiliza mucho cuando, sobre todo, los subproblemas comparten variables similares o estructuras similares y nos ayuda, por ejemplo, cuando estamos trabajando con diferentes algoritmos y programas, que estos cálculos, al ser repetitivos, únicamente cambiando las variables, pues se puedan almacenar y reutilizar los resultados sin tener que cambiar mucho. Y como les decía, pues la solución de los problemas chiquitos lleva a la solución del problema grande. ¿Qué necesitamos para tener una programación dinámica? Una subestructura óptima. Pues aquí es como de ley que el problema grande tiene dentro los problemas chiquitos. Y lo que se busca es que haya solapamiento de los subproblemas, o sea, que tengan un seguimiento lógico o que tenga que ver la solución de una con la solución de la otra. Y pues sí, que los subproblemas individuales pueden aparecer repetidamente en el proceso de resolución. Los pasos básicos que se utilizan para esto es definir la estructura en la que se van a solucionar los subproblemas, o sea, identificar cuáles son los subproblemas o los problemas chiquitos que tenemos y cómo es que se relacionan entre ellos. Hay que resolver los subproblemas de manera recursiva y ir almacenando los resultados, porque estos nos van a llevar a la solución del problema grande. Y al final, usar la solución de los problemas que ya resolvimos para resolver el problema de manera global. Un problema muy común de la programación dinámica, está un poquito complicadito, es uno que se utiliza muy común, que es el de esta mochilita. Es cómo hacer o cuál es la manera óptima de acomodar 15 kilos, o sea, estos son los paquetes de distribución que tenemos, cuál es la manera más óptima de acomodar 15 kilos dentro. Entonces, la manera de solucionarlo es hacer diferentes combinaciones hasta llegar a la combinación más óptima en la que se utilicen menos recursos y quepan más kilos. No sé si alguna vez han visto este problema antes. No. Es un problema que está elaboradito, sí está bastante largo de resolver, pero pues ejemplo, o sea, si lo quieren buscar, no nos da la clase para resolverlo, lo tenía antes, pero nos llevamos un montón. La idea es hacer diferentes combinaciones y pues al final estas combinaciones son las que nos dan cuál es la solución más óptima para llevar estos 15 kilos que nos pide el problema. Pero déjenme acordarme cómo se llama el problema porque tiene su nombre.
y si les interesa para ver toda la solución. Hay diferentes, hay videos en YouTube, hay blogs que le dicen cómo solucionar este problema y está padre la solución. Si quieren les investigo el nombre o me acuerdo del nombre y se los pongo ahí en el grupo. Vale, gracias. Sí, o sea, el nombre general es el problema de la mochila, pero según yo tiene otro nombre. Se los voy a buscar y se los pongo. Pero bueno, ese es el problema de la mochila. También se utiliza mucho para grafos cuando estamos buscando el camino más corto. También se utiliza en planificación de proyectos, eh, sobre todo cuando se repite lo que estamos haciendo. O sea, son escenarios en los que estructura recursiva es repetitiva. Así que podemos tener una solución eficiente con la misma base del algoritmo. Chat. Ahí está, es ese. Muchas gracias, José. Ok, bueno, vamos a continuar. El siguiente modelo, uno utilizado muy ampliamente, sobre todo en lo que es modelos informáticos y médicos, es la simulación. ¿Qué es lo que se busca con la simulación? Pues es la representación o la réplica de un sistema real para comprender su funcionamiento y se utiliza mucho cuando queremos realizar predicciones o probar diferentes escenarios sin tener que hacerlo en la vida real. O sea, pues vamos a estar picando a una persona para ver cómo es que funciona. En esos casos mejor hacemos un simulador de cómo es que funciona el sistema. Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando están construyendo carreteras y caminos. Se debe de utilizar más aquí en México, no se utiliza casi, pero en Europa se utiliza muchísimo, que ves, depende de la velocidad que estén llevando, cuál es el flujo que se puede llevar, cuál es la cantidad de carros que pueden llevar. Si en esta entrada tienen que entrar con 30 y luego entran en una avenida de 60 y luego tienen que salir por una salida de tal. O sea, cuál es la velocidad límite máxima permitida y mínima permitida para que el flujo de autos sea lo más eficiente. O sea, son muchas variables las que se utilizan y en vez de estar en un camino llevando los carritos, lo que utilizan es simuladores. Este es un ejemplo, un simulador de tráfico. Estos modelos se basan sobre todo en matemáticas y probabilidad. Para simular comportamientos complejos, se utiliza, como les decía, en ingeniería, en ciencias naturales, en economía. Se utiliza mucho las simulaciones, sobre todo para lo que es divisas y precios. Y se utiliza para situaciones que pueden ser muy costosas, difíciles o peligrosas de simular en la realidad. O sea, si ya sabemos cómo se comportan los componentes por separado, podemos simularlos de manera junta para ver cómo es que estos funcionan y pues no tener que hacerlo en la vida real o por lo menos ya tener una idea de cómo es que se va a comportar y así evitarnos todo esto. ¿Quién me puede dar un ejemplo de simulación que no haya dado todavía? Simulación financiera, ver cómo se va a comportar una acción dentro de cierto tiempo. Sí, se utiliza mucho simulación para todo lo de finanzas y economía y demás. Yo creo que en la parte médica, si no me equivoco, hay muchos prototipos que ya se utilizan pues de un tiempo para acá para pues comprobar o bueno, no comprobar, sino por ejemplo lo utilizan mucho los mismos estudiantes de medicina, hasta para la simulación, no sé, se me ocurre de un parto, de una cirugía, de cosas así, de ver cómo se podrían estar presentando diversos escenarios y pues con base en esos justamente tomar decisiones de qué es lo que tendrían que estar haciendo en caso de que les ocurriera, ¿no? En la vida real. Ujú. En el área médica se utiliza mucho. De hecho, en la autónoma ya se utilizan muchos, pues, ya casi no se practica con personas. Para delimitar las áreas de riesgo en una catástrofe natural como los volcanes, una erupción volcánica.
Sí, sí se utiliza mucho, sobre todo, como dices, para establecer zonas de riesgo. Y sí, o sea, ya tienen más o menos qué área está geográficamente establecida y cómo, geográfica y topográficamente establecida y cómo es que se va a comportar. Se utiliza mucho eso en protección civil y sí, zonas de riesgo. Muy bien. Bueno, creo que son buenos ejemplos. Muchas gracias. Tenemos diferentes tipos de simulación. Podemos tener simulación continua o simulación discreta. Y en la primera, o sea, en la continua, tenemos sistemas que cambian continuamente con el tiempo. Mientras que en la segunda se representan sistemas que evolucionan en pasos directos o instantáneamente. Hay, como ya les decía, muchas aplicaciones para esto, procesos industriales, tráfico vehicular, comportamiento de sistemas financieros, efectos de enfermedades, entre otros. ¿Qué simulación se les ocurre que puede ser discreta y cuál se les ocurre que puede ser continua? Un poquito más complicada. A ver, si yo hago una simulación de un circuito eléctrico con valores establecidos y le voy cambiando resistencia. Primero le pongo 10 amperes, luego 20, luego 50. Ese tipo de simulación que es continua o discreta. Creo que es discreta porque los valores están definidos y se asume que se mantienen constantes. Efectivamente. Es discreta porque son definidos y van cambiando, yo los voy estableciendo, no es como que le pida que cambie de tal a tal. Yo voy cambiando los valores. En cambio, por ejemplo, si hago la simulación de cómo es que se comporta una bacteria ante un antibiótico. Esa es continua. Exactamente, porque estamos viendo una Sí. evolución. Ajá. Aquí. ¿Ya queda un poquito más claro esto de continuo y discreto en cuanto a simulaciones? Perfecto. Sí. Otra que se les ocurra de continua. Hacen a los aviones, les hacen una prueba de resistencia a las alas, las van jalando con unas grúas hasta ver cuánto resisten para romperse. Ok, puede ser continua. No sabía que hacían eso. ¿Qué otra se les ocurre? Las más difíciles son las continuas, la verdad. A ver, Cristian, ¿qué simulación continua se te ocurre? Pudiera ser alguna prueba por ejemplo, los temas de la industria aeroespacial, digo, todas las pruebas que se hacen para ver el tema de los motores, cómo funciona, las resistencias que va a tener, el combustible o todo lo que va a hacer durante su trayecto a la atmósfera, etcétera. Ok. Sí, sí, puede ser continua. O sea, si tuvieran que resumirlo, ¿qué definirían cuál es la diferencia entre una continua y una discreta? En sus palabras. Continuo cambia y discreto es fijo. Ok, ¿qué cambia y qué es fijo?
los valores a los que puede estar expuesto. ¿Qué son? No es cierto, variables, no. Sí, sí son las variables. ¿Sí? Ah, perdón. No, porque, perdón, no, sí son las variables, justamente. O sea, continuas, dentro de una simulación va cambiando esta variable y los resultados que obtenemos de las mismas, y en discreta son establecidas. Nosotros las vamos poniendo. O sea, queremos ver cómo va funcionando con cada una de ellas. ¿Dudas con simulación? Excelente. Va. Hay análisis que podemos utilizar dentro de la programación de los diferentes tipos de programaciones que nos ayudan a hacer nuestros sistemas un poquito más óptimos. Uno de ellos es el análisis de sensibilidad. Esta se utiliza muchísimo en programación lineal para comprender cómo es que los cambios que tenemos en los datos en las variables afectan a la solución óptima de nuestro problema. Aquí lo que necesitamos saber es el coeficiente de la función objetivo, el cómo es que afectan los cambios en los coeficientes de la función, como tal, a la dirección y magnitud de la solución óptima, a los resultados de la solución óptima. Y se acuerdan que las restricciones las dividíamos en lado derecho y lado izquierdo. Pues aquí lo importante es el lado derecho de la restricción. Y cómo la variación en estos valores también afecta la factibilidad y la optimabilidad, o sea, qué tan óptima es la solución. Vamos a verlo en un ejemplo para que quede un poquito más claro. Ejemplo práctico. Ok. Tenemos un problema en el que tenemos la siguiente función objetivo. ¿Quién me explica la función objetivo? Pues lo que queremos, en este caso, maximizar. Ujú. Ok, es una función en la que buscamos maximizar 3 veces A más 2B, lo que sea de A y B. Tenemos 3A más 2B. Tenemos restricciones, en este caso tenemos 3. En la que 2A más B tiene que ser menor o igual a 10, 4A menos 5B tiene que ser mayor o igual a 8, y en la que 3A más 2B tiene que ser igual a 12. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Excelente. Ya resolvimos nuestro sistema de ecuaciones. Si quieren hacerlo adelante, si quieren meterlo en solver adelante, pero nuestra solución óptima a la que llegamos es que A es igual a 2 y B es igual a 4. ¿Ah? Entonces, tomando en cuenta nuestras soluciones a las que llegamos si resolviéramos lo anterior, es que nuestra función objetivo actual sería 3 de A que es igual a 2 más 2 de B que es igual a 4 sería igual a 14. Y aquí hacemos un cambio, o sea que aumentamos el coeficiente de A 4 en vez de 3. ¿Cómo es que va a cambiar? El Z nuevo sería de 4, A que es 2 más 2 de B que es 4 es igual a 16. El aumento del coeficiente A resulta en un aumento de B en valor a la función objetivo. O sea, el resultado que tenemos al final obviamente cambió porque nuestro coeficiente está cambiando. Esto es cuando realizamos un análisis en cuanto a coeficientes en función objetivo. Hacemos un cambio en el lado derecho de la restricción, regresándonos al escenario inicial, que tenemos de 3 y 2, de 2 y 4, que nos da igual a 14. Ahora, si aumentamos el lado derecho de la segunda restricción de 8 a... aquí me equivoqué. A 20, creo que es. Ay, ¿por qué lo moví así? A ver, aumentamos el lado derecho de la segunda restricción de 8. Aquí ya lo hicimos. Pero bueno. No es El inicial era 2 menos 5, 4A.
De 8 a 10. Puse A en vez de 1. Antes era 4A menos 5B, de 8 a 10. Acá cambiamos el lado derecho de la restricción. Entonces, los valores óptimos de A y B cambian, porque nuestra restricción cambia. Ahora A en vez de ser 2 es 1.6 y B en vez de ser 4 es 4.8. Aquí, ¿qué impacta? La factibilidad y la solución óptima. En el pasado, aumentaba el valor de la función objetivo. Y aquí cambia la factibilidad. Afecta aumento de 2, aquí nos ve. A aumenta en 2 el resultado de la función objetivo. Y aquí nos afecta la factibilidad y la solución óptima. Esto está un poquito confuso, pero no sé si tengan duda aquí. O sea, la forma más sencilla de entenderlo es que si cambiamos el lado derecho de la restricción, viéndolo en la gráfica de la manera más fácil, lo que nos va a cambiar es la factibilidad y la solución óptima. O sea, nuestra A y B van a cambiar, ya no van a ser la misma, y nuestra área factible va a cambiar, ya no va a ser la misma. Y si cambiamos el coeficiente de la función objetivo, o sea, si cambiamos A y B, los coeficientes de A y B, el valor de A y B sigue siendo el mismo, pero va a cambiar el valor de la función objetivo. ¿Sí queda claro? Esto creo que lo van a ver en la tarea siguiente. Entonces, ¿a qué nos ayuda? Aquí estamos. En conclusión, ¿a qué nos ayuda el análisis de sensibilidad? A proporcionar información crucial sobre qué tan estable y qué tan viable es la solución óptima. O sea, qué tanto varía si cambiamos algún coeficiente. Y pues estos cambios en coeficientes y restricciones tienen que evaluarse para tomar decisiones informadas. Yo les recomiendo, por ejemplo, cuando estamos haciendo problemas de producción, que hagan estos cambios en las variables para ver hasta dónde me puedo ir o el más menos, o sea, aquí es donde entra ese más menos en el análisis de sensibilidad. ¿Qué tanto puedo agregar sin que se me salga de lo que yo considero factible u óptimo? Y qué tanto no puedo moverme. Ahí es donde definimos ese más menos tanto que a veces tenemos en ciertos problemas. Pero pues ya ahora sí que es cuestión de prueba y error o volvemos a lo mismo. Tenemos herramientas que nos ayudan a determinar este tipo de situaciones. Pero siempre que estamos hablando sobre todo de programación lineal, si nos queremos acercar a un escenario más óptimo, es recomendable hacer un análisis de sensibilidad. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok, excelente. Ya lo que quedaba son problemas de planificación en la producción, que es un problema igual de programación lineal, pero pues ya metemos análisis de sensibilidad, que es cambiar los factores. Y sería todo. Si quieren, les comparto la presentación, pero no sé si la necesitan. Si quieren que se las comparte, nomás me mandan un mensajito y con gusto se las mando. Es nuestra. Sí, gracias. Ah, excelente. Bueno, pues ahora sí que terminamos justo a tiempo. No sé si tengan alguna duda sobre la clase, sobre las entregas, sobre cualquier cosa que pueda ayudarles. De momento yo, maestra, a lo mejor ya al momento de hacer las actividades de esta semana sí la molesto por ahí, pero no las he revisado, la verdad, apenas. Entonces, pues ya por ahí le escribo. Ah, no hay ningún problema, ya sabes que aquí Gracias. estamos al pendiente. A ti. Gracias. Muchas gracias, José. Voy a checar lo que mandaste. Sí, se me hizo interesante lo de los aviones. Sí. Gracias, buenas noches. Bueno.
Si no hay dudas, de mi parte sería todo. Que tengan muy bonito fin de semana y si Dios quiere, nos saludamos la siguiente semana. Muchas gracias.